Bueno, entonces seguimos adelante y a lo mejor damos un repaso de 2 o 3 minutos nada más acerca de algunos versos. Si hay alguna pregunta pueden hacerla en el transcurso de la sesión. Nos deben de quedar definidas varias cosas que son puntos muy importantes. El primer punto es que el Evangelio ha sido preparado desde las edades y ha sido un misterio que había sido preparado por el Señor. Lo vimos en algunas citas, en Romanos 3 específicamente la semana pasada. Y había sido preparado todo esto precisamente para nosotros. Entonces, y es importante que sepamos que no son actividades, sino es una manifestación de nuestra vida a través de la palabra, a través de lo que ya está escrito, a través del texto, del contexto, de las figuras, de todas las cosas que nos parecen ser reveladas de alguna u otra manera, pero siempre a través de las escrituras. Y hay algunas cosas que debemos dejar muy claras, ya habíamos empezado, que no es lo que nosotros hacemos, sino lo que nosotros somos, el sentido que Dios le ha dado a nuestra vida como propósito. Las metas que nosotros tenemos son propias, personales, pero siempre las metas son del hombre y el propósito es de Dios. La manera como Él hace las cosas, las hace siempre con un propósito y nosotros somos parte de ese propósito. Entonces, el Señor nos ha constituido, dice la palabra en Apocalipsis, reyes y sacerdotes. Y también dice que hemos sido nosotros llamados como un pueblo que no era pueblo. Hemos sido también hecho un sacerdote, un real sacerdocio y una nación santa. Entonces, algunas veces que empezamos a ver estas consideraciones que tiene Dios hacia nosotros, no las tenemos en el más alto sentido como Él la tiene o lo maneja Él. Por eso cuando hace el llamamiento a Jeremías, Jeremías le dice, después de que hace el llamamiento, le dice, Señor, pero soy un niño, y no digas, dice el Señor, no digas soy un niño, porque yo te he llamado como profeta a las naciones. Bueno, dentro de los ministerios, no sabemos, dentro de los ministerios establecidos en Efesios capítulo 4, realmente qué tanto estamos tomando y raspando de alguno de ellos. Lo que sí sabemos es que nosotros somos un real sacerdocio. Y este real sacerdocio tiene mucho que ver con la intercesión que hacemos nosotros, especialmente con la gente que nos rodea, nuestro prójimo. Y hay una escritura ahí en Isaías, es la que quedamos de que le dieran una repasada al capítulo 43. Y aquí en el capítulo 43 de Isaías está hablando algo muy importante que lo empatamos con nosotros porque nosotros somos parte del pueblo de Dios. Está hablándolo a su pueblo y dice en el capítulo 43, dice a partir del versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu generación y del occidente te recogeré y diré al norte, de acá al sur, no te detengas. Dice el 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Entonces es una promesa que hace el pueblo de Israel y se confirma en el capítulo 7 de Apocalipsis, cuando está hablando acerca de los 144,000 que son los que había elegido el Señor de Israel, 12,000 de cada tribu. Y más adelante habla de la gran multitud de toda lengua, tribu y nación. Está hablando del pueblo gentil. Entonces, vamos a iniciar aquí en el libro de Romanos, porque seguimos viendo lo más importante cuando salimos nosotros a llevar el Evangelio es saber quiénes somos y a quién estamos representando. No preparar las cosas que debemos de llevar como todo lo que vamos a elaborar y hacer nosotros en la calle con las personas que no conocen al Señor, sino saber quién soy yo
para saber qué es lo que voy a hacer. Eso tiene mucho que ver con la fe y vamos a tocar en esta tarde esa parte que es bien importante porque nosotros consideramos la fe de otra manera y debemos de quitarnos a cualquier imagen equivocada que tengamos acerca de los principios que establece Dios en nosotros. Amén. Entonces dice aquí el capítulo 10 de Romanos. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, dice, por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conforme a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, ¿qué es? Dice aquí en la Escritura. ¿Cuál es el fin de la ley? Cristo, dice. Cristo es el fin de la ley. Y Cristo dice, hablando en palabras de Pablo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo vino a las ovejas perdidas de Israel, pero sus ovejas no oyeron su voz. Y era necesario que esto sucediera, ¿sí? Era necesario que todo esto fuera de esta manera. Por eso, si quieren, nos vamos rápidamente al capítulo 11, enseguida. Dice, hablando aquí acerca de la justificación del pueblo gentil. Dice, ha desechado en el verso 1 Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han sido derribados y solo yo he quedado y procuran matarme? Es lo que pensaba Elías, que era un hombre de Dios, era un siervo de Dios, un siervo que estuvo sustentado, que fue llamado a ir a Sidón, allá con la viuda, y estuvo sustentado por cuervos, y se acabó ahí un charco, un estanque que tenía ahí, y lo mandó a donde había una sequía de 3 años. Entonces, pues él no sabía cómo le iba a sustentar al Señor, pero el Señor lo sustentó en todo momento. Fue un hombre que salió y obedeció, pero de todos modos tuvo dudas en su corazón y el Señor le da una respuesta maravillosa y le dice la respuesta divina, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Sí lo entendieron? Entonces, cuando leemos estas escrituras, dudamos acerca de las obras. Pensamos que no tienen el mismo valor de lo que tienen nuestras acciones en el Evangelio. Por eso dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y si ustedes se van aquí a algún capítulo antes, en el 10, versículo 5, dice, porque de la justicia que es por la ley, de la justicia, fíjense bien, son dos cosas diferentes. Esta es la justicia y vamos a ver qué es la fe. De la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero nosotros hemos llegado a un nivel, hermanos, en el que debemos estar convencidos de que la palabra nos ha alcanzado y lo hemos visto a través de la escritura que está ahí en Hebreos 5, en Hebreos 6, cuando habla acerca de la doctrina, donde hemos quedado a deber. Entonces, esa parte que es muy importante,
habla una parte acerca de la justificación, es la justicia de Dios, pero ahora está hablando de otra parte muy importante acerca de las obras, y eso tiene que ver con la fe. Entonces, nosotros debemos de empezar a irrumpir en algo que es muy importante. Tenemos que hacer un corte de caja en este tiempo y saber qué es lo que sigue con nosotros. Por eso dice en el capítulo 11, verso 8 de Romanos, hablando acerca de Israel, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y eso se lo dio a Israel porque era necesario que lo hiciera con el pueblo de Israel por motivo de los gentiles, es decir, por motivo de nosotros. Y sigue diciendo el 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean. Entonces, esta parte que es muy importante, el capítulo 11 de Romanos es determinante porque nos va a hacer entender cuál es la parte importante que nos toca. El pueblo de Israel aún no está listo para este tiempo, pero el pueblo gentil ya está listo para este tiempo. No podemos decir, es que son tardos para oír. No, dice el Señor ahí en Apocalipsis que hay que meter la hoz porque la mies ya está madura. Y la mies está madura. El Evangelio nos dice que la mies está madura. El evangelismo nos dice que vamos a presentar algunos obstáculos y tenemos que aprender a salvarlos. Pero el evangelio nos dice que la mies está lista y está preparada si tú sabes quién eres cuando vas a llevar el evangelio. Te vas a dar cuenta de que la mies está lista. Ya está preparada la mies. Solamente faltan obreros que vayan y recojan la mies. Entonces, aquí dice, en el capítulo 11, si dan una vueltita adelante, en el capítulo 11, a partir del versículo 25, vamos a ver esta parte de los gentiles y de los israelitas, porque es importante que sepamos que el pueblo gentil está esperando como el resto de la creación, dice Romanos 8, a partir del verso 19, la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Dice el 25 de aquí de Romanos 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, dice, en parte, hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud de nosotros. De los gentiles. Amén. Amén. Y luego dice el 26, luego que pasara, ¿qué sigue? Todo Israel va a ser salvo. Es lo que necesitamos que suceda, porque la restauración de Israel no va a venir hasta que nosotros hayamos terminado, completado el trabajo que Dios nos encargó, porque Él tiene un propósito para nosotros. Ya hemos visto muchas cosas acerca del propósito para nuestras vidas, pero como que lo tomamos a la ligera y no profundizamos en el propósito de Dios para nosotros. Habíamos visto que Dios nos prepara para la guerra. Todo tiene que ver con la lucha espiritual, lo dice Efesios. Lo dice Salmo 149, pero lo dice también todos los salmos, 144, el Salmo 8, acerca de usar con nuestras manos el arco de bronce, acerca de preparar nuestros dedos y nuestras manos para la batalla. Dice que nosotros vamos a ejecutar el juicio que Dios ha decretado sobre toda la tierra y parte de lo que son los cielos, acerca de estos espíritus que andan ahí, que se les ha dado lugar en este tiempo, en este mundo. Entonces, nosotros ya estamos preparados, tenemos un propósito eterno. Lo vimos en Efesios capítulo 3, versículo 9 y 10. Ya lo habíamos checado, lo vimos y para nosotros es importante y algunas veces es conmovedor que decimos, es que ya había pasado por aquí, pero no me puse a leerlo bien. A lo mejor no lo entendí o no lo leí bien. Entonces, dice aquí en el capítulo 11, verso 28, hablando de Israel. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa nuestra. Pero en cuanto a la elección como pueblo, dice, son amados por causa de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Está hablando de los patriarcas del pueblo de Israel.
cuando todavía no tenía necesidad de la ley, Mm. cuando consideraban a Dios realmente como el Padre, como el Dios único. Todavía no se habían levantado Ales, no se había levantado Astoret, no se había levantado ningún otro ídolo como Moloch, etcétera, etcétera, Acera. Entonces, estamos considerando que Dios ama mucho a su pueblo y va a traer la restauración, como dice en Ezequiel 36. Porque dice el 29 también en 11, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también, la gente que vamos a hablarle también alcance misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por eso dice la Escritura que Él endurece a quien quiere endurecer, porque es necesario tener un tiempecito y que todos alcancemos el tiempo necesario para que todos puedan ser alcanzados, pero no lo entendemos. Pensamos que Dios debe hacer las cosas fáciles y no sabemos que lo difícil puede venir en las cosas un poquito más complicadas. Eso decía Sir Fred Hoyle cuando hablaba acerca del principio del universo pulsátil. Ahí andaron, más o menos, debe tener una idea de todo lo que era esto. Decía que siempre los terrícolas buscamos la manera fácil de alcanzar las cosas, pero la mayoría de las cosas importantes siempre viene con un camino un poquito difícil. Y aquí Dios está hablando que las cosas que Él ha preparado son un poquito complicadas, por eso no las entendemos de primera mano. Las empezamos a comprender hasta que empezamos a entender el corazón de Dios. Y aquí dice en el capítulo 9, ya vamos a salir de aquí porque el tema de ahora nos va a concentrar en Santiago capítulo 2. Entonces dice aquí en el capítulo 9, era un pequeño resumen esto. Dice a partir del verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, ¿sí? Es decir, estaba ya Ismael, el Señor le había dicho a Abraham, sal de tu tierra, él obedeció y le dice, ¿a dónde? Y el Señor le dice, tú sal. Es como si yo le dijera a alguno de ustedes, ¿saben qué, muchachos? Como si yo le digo a la hermana Eva, córrele, sal, arráncate, hermana. Y la hermana me dice, ¿a dónde, hermano? Y yo le voy a decir, tú arráncate. Entonces, ella va a tener que salir, pero no sabe a dónde va. ¿A dónde voy? Eva, usted arránquese. Y salgo corriendo. Y sale corriendo, hermana. Pero yo no le digo a dónde va, pero usted me obedece. Y dice, el hermano René está loco. Porque quiere que salga, pero no me dice a dónde. Exactamente esa lógica fue la que usó Dios con Abraham. Sal, Abraham. Pero no le dijo a dónde. Entonces, se nos hace un poquito confuso porque las órdenes de Dios traen confusión. Trae confusión a Elías porque le dijo a Elías, te voy a llevar de aquí, te voy a llevar a otro lugar donde hay muy poca agua o ya no hay agua, te voy a llevar a otro lugar donde hay menos agua porque hay sequía. Y llega con una viuda que nada más tenía 3 medidas de harina y no tenía nada más. Le dice, dame de comer primero, pero no va a faltar la harina, no va a faltar el sustento para ti ni para tu familia. Y ella obedece y nunca escaseó la harina para ella ni para sus hijos. Bueno, entonces nosotros empezamos a concordar en los hechos que tienen las personas o los patriarcas o los hombres de Dios cuando ellos obedecen por fe. Ellos obedecen aunque no lo entiendan. Cuando vimos en Hebreos capítulo 5 dice a partir del verso 10, hay muchas cosas que decir, pero son difíciles de explicar porque se han hecho tardos para oír. Es decir, hay muchas cosas que yo les puedo hablar, pero aún no las entienden porque siendo maduros, teniendo ya 5 años, 10 años en el Evangelio, todavía tienen necesidad de leche espiritual. Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar todo esto? Entonces les da el ejemplo en Hebreos capítulo 6, verso 1.
Dice, así es que si nosotros dejamos ya la enseñanza primaria, las primeras enseñanzas que nos formaron, establecieron principios en nosotros acerca de la oración, acerca del diezmo, acerca de la fe en Cristo, acerca de las obras, acerca de muchas cosas. Dice, tenemos que proseguir adelante. Y proseguir adelante es ir a la perfección. En Filipenses 3:15 habla acerca, dice, así es que los que somos perfectos, una misma cosa sintamos, una misma cosa sigamos. Y si alguna otra cosa sentís, esto también nos lo revelará el Señor. Pero somos perfectos no por nuestras capacidades, sino por la capacidad que nos da Dios a través de los principios que Dios nos da. Amén. ¿Cuántos tienen fe aquí en este grupo, hermanos? Amén. Amén. ¿De dónde viene esa fe? De nuestro Señor. De nuestro Señor. Entonces, pues así como que nuestra fe, como que nuestra fe no es nuestra fe. Pero hay una parte muy importante de la palabra de Dios en la que nuestra fe se basa. Y ahorita lo vamos a ver. Para allá vamos, hermanos. Adentrarnos en la que son las obras de nuestra justicia y las obras de la fe. Son dos cosas completamente diferentes, pero tenemos que entenderlas para poder participar en ellas. Porque si no alcanzamos a entenderlas, no podemos participar de ellas. Entonces, aquí termina diciendo, en el capítulo 11, dice, si me acompaña el capítulo 11, verso 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hay mucha profundidad, hay mucho conocimiento. Dios es un Dios sumamente inteligente, pero Él tiene que limitarse a nuestro lenguaje, a nuestra capacidad, a nuestro conocimiento acerca de todo lo que Él hizo, porque el conocimiento de Él abarca todo el universo. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Entonces, no es fácil entender y comprender todo tan sencillamente como pensar que la doctrina nos ha hecho aptos para el ministerio. Los principios y las bases doctrinales, sí, son bases. Por eso el Señor le llama ahí en el capítulo 6, de Hebreos, dice, estos son los rudimentos. Un rudimento es algo que no necesita un buen acabado o un buen terminado y lo consideramos como las bases y los fundamentos que sostienen una casa. No le metemos cosas muy bonitas al cimiento porque no se van a ver, quedan enterrados, pero son los que sostienen la casa. Amén. Fundamentos y son principios, pero todavía se tiene que edificar encima de eso. ¿Sí? Tenemos que edificar encima de eso porque no tenemos el principio como la parte acabada, la parte terminal. Tenemos el fundamento como esa parte importante de nuestra vida. Entonces, ahí es donde queremos llegar, hermanos. Esa parte que es muy importante. Entonces, nosotros tenemos que ir allá, a esa partecita que no hemos conocido, pero que vamos a conocer en este tiempo. Se llama perfección. ¿Creen que podamos alcanzarla? ¿Cuándo creen que la vamos a alcanzar? Vamos a empezar la escritura. Fíjense bien, ahora sí entramos ya en el tema. Si me acompañan a Santiago. Sí. Dice en el capítulo 2 de Santiago, dice, hermanos míos, versículo 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, ve en paz, caliéntate y sáciate, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Eso dice, la fe es muerta en sí misma si no tiene obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe por tus obras, tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay algo aquí que nos llama mucho la atención. Aquí dice el apóstol Santiago, dice que la fe se muestra, la fe es objetiva, la fe es palpable. La fe no nada más se dice, la fe no es sinónimo de convencimiento. No me estoy sugestionando cuando yo digo, tengo que creer. Si creo, Dios lo va a hacer porque Dios lo va a hacer y Dios lo va a hacer. No, eso se llama sugestión, hermanos. No se llama fe a eso. Ahorita decía Sarita que la fe está sustentada en la palabra. Pero realmente, ¿qué parte de la palabra es donde está el sustento de la fe? Bueno, imagínense que yo les digo, les dijo Sarita, el próximo viernes a las 7 de la tarde vamos a estar todos en contacto. Vamos a estar todos aquí a las 7 de la tarde en la clase. Nosotros creyendo a la palabra de Sarita. Estamos creyendo a la promesa de Sarita. Sarita hizo una promesa de que íbamos a estar aquí el viernes 26 de agosto a las 7 de la tarde. Entonces, ella hizo una invitación, hizo una promesa. Exactamente, la fe está sustentada en las 1500 o 700 promesas que hay en la palabra. Porque Dios es el que promete. Y si Dios te prometió, dice la palabra que no es hombre para que se arrepienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios prometió, Dios va a hacer. Dios va a hacer porque Él se comprometió con su palabra. Y nosotros sustentamos nuestra fe en todas sus promesas, en cada una de sus promesas. No es porque yo diga, sí creo y sí lo va a hacer, porque lo va a hacer, yo sé que Dios lo va a hacer. No, eso se llama sugestión. Tenta la fe que Él nos da en las promesas que Él nos ha otorgado. Nada es de nosotros. Nada proviene de nosotros. ¿Por qué dudar? Si Dios nos prometió, ¿por qué tenemos que dudar? Si Él nos ha hecho promesas y Él nos ha dado la fe para creer. Porque cuando hace su promesa, es muy difícil que con nuestro entendimiento podamos creer a esas cosas tan alocadas como la que habló con Abraham. Pero también nos provee de un principio que funciona en él y que funciona en nosotros, que se llama fe. Que creemos en las cosas que no vemos y establece ese principio en nosotros aunque no lo entendamos. Nuevamente le digo a la hermana Eva, hermana, arránquese. Y todavía sigue ahí, no me he escuchado. No se cree, hermana, no se salga. Abraham entendió ese principio y empezó a trabajar con eso. Miren ustedes, si me acompañan al capítulo 22 de Génesis. En el capítulo 22 de Génesis, no quiten el dedo de ahí de Santiago, porque ahí vamos a terminar. Dice... En el capítulo 22, a partir del verso 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué hizo Abraham? Se levantó muy de mañana. No le replicó, no le dijo, Señor, ¿por qué? Si me lo acabas de dar apenas. Me prometiste cuando tenía 75 años, me lo entregas cuando tengo 99, casi 100. Entonces, no entiendo, Señor, ¿por qué me hiciste una promesa? ¿Qué te prometí? ¿Que iba a ser padre de multitudes? ¿Que mi descendencia, así como las estrellas de los cielos o como las arenas del mar, así iba a ser mi descendencia?
¿Y yo te lo prometí? Sí. Entonces obedéceme. Porque si Dios prometió, eso va a ser. Entonces, Abraham no dudó ni un segundo. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó a 2 de sus siervos y se fue con su hijo Isaac al monte Moriah. No dudó en absoluto. Él no sabía qué iba a hacer, pero él sabía que su hijo le iba a dar una gran descendencia. Entonces, su fe estaba basada en la promesa de Dios, la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, si ustedes se van un poquito más adelante, dice, dice en el 3 que se levantó muy de mañana y preparó todo. Al tercer día, en el versículo 4, dice, alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar. Entonces le dice a sus siervos en el verso 5, esperen aquí con el asno y el muchacho y yo iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a ustedes. Él no entendía todavía, pero él les dijo una palabra de fe porque esa era una promesa de Dios. Voy a regresar con mi hijo porque esta es la promesa que me hizo Dios. Entonces, no estaba basada únicamente en una palabra, sino estaba basada en una promesa. Nosotros no podemos decir que tenemos fe si no tenemos obras, porque las promesas de Dios vienen respaldadas para las cosas que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahorita seguimos con Santiago. Entonces, tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Señor, y él le respondió, heme aquí, hijo. Dice, mi hijo. Y él dijo, ahí está el fuego y está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y no le dijo nada a Abraham, pero imagínate cómo sentía Abraham en su corazón. Y respondió Abraham y le dijo, Dios proveerá. Amén. Y cuando llegaron al lugar, allá arriba, en el monte, edificó ahí Abraham un altar, le puso leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y ya tenía preparado el Señor un holocausto. Estaba atorado ahí un carnero en unas ramas. Entonces, el Señor no nos quiere probar a nosotros. Estaba hablando acerca de los patriarcas, acerca del principio de la gracia. Estaba trayendo a nosotros providencia acerca de la palabra, acerca del ejemplo de los hombres de Dios, para que nosotros pudiéramos empezar a trabajar en la fe que se movía en nuestros padres, en los profetas, en los patriarcas. Entonces, esa parte empezamos a entrar nosotros como una parte muy importante, creyendo y respaldándonos de las promesas de Dios. No nos respaldamos de una doctrina, de un conocimiento bíblico, no nos respaldamos de ciertas escrituras que conocemos en la Biblia. Únicamente podemos respaldarnos para que nuestra fe sea real. Únicamente nos podemos respaldar de las promesas que Dios nos ha hecho. Si ustedes se van a Hechos 16:31, dice ahí, cuando se abrieron las puertas y estaba el carcelero asustado, dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Muchos dicen que no es una promesa de Dios. Bueno, algunos dicen eso. Pero cuando tú volteas a ver a tu familia y ves los problemas que hay en tu familia, la palabra de Dios tiene una promesa para ti. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Y la casa tiene que ver con la familia, con el apellido, no tiene que ver con los que están viviendo en tu casa. Entonces, para nosotros es muy difícil creer que Dios pueda hacer algo con tantos problemas que tenemos dentro de la familia. Pero la respuesta de Dios está en su promesa. En la promesa, y ahí basamos nuestra fe, no la basamos en cuánto hemos creído y cuánto hemos sufrido y cuánto hemos visto la mano poderosa de Dios en el tiempo de la angustia. No, no está ahí basada nuestra fe. Nuestra fe está basada en lo que Dios nos ha prometido. Entonces, cuando yo digo, fíjense bien, pongan la atención en esto. Cuando yo sé que la palabra de Dios respalda a mi familia y dice, cree en el Señor Jesucristo y tu familia va a ser salva, entonces yo digo, ok, gracias a mi testimonio,
toda mi familia va a ser salva. Amén. Porque van a conocer a Dios a través de mi vida, a través de mi conocimiento, a través de mi ayuda, a través de mi servicio, a través de mi consuelo, de mi amor, de la ternura que yo tengo, del perdón, de todo lo que hay de parte de Dios en mi vida, mi familia va a ser salva. Porque es necesario que todo lo mejor de Dios que está en mi corazón salga a mi familia. Amén. Y volvemos otra vez a Santiago. Y dice aquí en el versículo 19, estamos en el capítulo 2 de Santiago, dice en el 19, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si estamos hablando de tu fe y la fe de los demonios, el creer nada más, ellos también creen. Y creen más que tú porque hasta tiemblan, tú no tiemblas, pero ellos tiemblan. Es decir, tienen una creencia diferente a la tuya porque es una creencia real, la de nosotros es por fe. Sí, pero la creencia de ellos ha sido real. Nada más falta una cosa, hay diferencias entre ellos y nosotros. Y aquí dices, el 20, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Pero fíjense bien que muchas veces nos podemos sorprender con esto. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Se perfecciona con las obras. Si no tenemos obras, entonces no tenemos fe. Tenemos una religión, vamos a una iglesia, asistimos, trabajamos, pero dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué significa las obras de las que está hablando aquí el Señor? Dice el verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es ¿qué? 24, alguien que lo lea. Dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí dice algo muy importante y son dos cosas muy diferentes. Porque no estamos hablando de las obras de la ley, donde yo hago cosas para no pecar, o donde yo hago cosas para ganar salvación, o donde yo hago cosas para no perder salvación. Aquí está hablando de otras obras, las que vienen implícitas en el propósito de Dios. Son las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Sí me explico? Entonces, las obras que Dios preparó de antemano, antes que nosotros existiéramos en este mundo, Dios preparó todas estas obras porque teníamos un propósito para hacer cumplir estas obras, porque era necesario que llegara la plenitud de los gentiles sobre todas las personas que vamos a hablar de una manera tan efusiva, tan apasionada, porque es necesario que ellos se conviertan ya, que los forcemos a entrar al Evangelio, que los forzamos a entrar a las obras redentoras de la fe y de la gracia, porque el Señor ya les ha estado esperando, pero esperaba por nosotros, los obreros de la mies, porque los campos ya están blancos, la cosecha ya está lista, la cosecha está madura, pero no había siervos que fueran a la mies. Entonces el problema nada tiene que ver con el mundo, ni con la iglesia, ni con otra cosa, más que con los siervos que no estamos haciendo el trabajo que nos corresponde porque no hemos entendido el propósito que nosotros tenemos. Le damos más importancia a las cosas que a lo que somos. Le damos más importancia a lo que hacemos que a lo que nosotros realmente somos. Entonces tenemos que llevar un evangelio real, donde vamos a decirles quiénes son ellos. Volvemos otra vez a Romanos, no vamos a ir a la Escritura, pero hablando en Romanos, ellos han sido ahora constituidos como herederos. Entonces es necesario que ellos sepan quién es un heredero, quién es una persona conversa, una persona convertida al Evangelio, como leímos la semana pasada en Deuteronomio 30,
capítulo 30, versículo 1. Porque si mi pueblo se arrepintiere, se convirtiere y obedeciere. Como leímos en Isaías capítulo 1, versos 16 y 17. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, restituye, lleva la justicia a quien no puede tener justicia, haz justicia al huérfano, dice, y ampara a la viuda. Entonces Dios preparó esas obras para nosotros, para que tuviéramos a cuentas con el Señor, para que pudiéramos estar a cuentas con Él y pudiéramos entender estos principios. Dice en el verso 26, seguimos en Santiago 2, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no tiene obras está muerta. Las obras son las que perfeccionan la fe. Y si dice ahí en Hebreos capítulo 6:1, dice, así es que dejando la doctrina vayamos a la perfección. Dice, dejemos el conocimiento, voy a parafrasear, vamos a dejar el conocimiento y vamos a las obras, porque es necesario dejar de seguir engordando nuestro cerebro y vamos a empezar a vaciar sobre la gente el propósito de Dios. Hemos llenado nuestra cabeza de conocimiento bíblico, pero no hemos estado llevando a la gente a cubrir su necesidad con el don de Dios, con la gracia de Dios. Por eso dice en este mismo libro, Santiago capítulo 1, verso 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Tenemos que salir, tenemos que hacer lo difícil, lo complicado, tenemos que quitar la comodidad de nuestra vida e ir a hacer lo que es más complicado y trabajoso. ¿Se dan cuenta? Es que no podemos seguir permaneciendo en la comodidad de nuestra religión. Por eso dice que a la religión pura y sin mancha. Tenemos que ser hacedores de la palabra, pero el término no se explica completamente hasta que nosotros empezamos a buscar la perfección de la fe. Cuando empezamos a buscar la perfección de la fe, podemos encontrarnos con grandes sorpresas. Entonces, yo no creo porque he estudiado mucho, no creo porque realmente la palabra de Dios dice que Cristo vino hace 2000 años. Yo no creo precisamente a todo esto porque es muy difícil de creer. Pero en este tiempo ahora creo porque las promesas de Dios se están cumpliendo. Y se cumplió Isaías 66. ¿Se acuerdan de Isaías que leímos en Isaías 66? ¿No se acuerdan? La primera clase lo vimos. ¿Qué pasó en el 14 de mayo de 1945? Vamos a Isaías 66. Voy a leer desde el versículo 7. Fíjense bien. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Todavía no estaba de trabajo de parto, pero dio a luz. Antes de que le viniesen los dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? Dice el verso 8. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar, el verso 9, a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice su Dios. ¿Cuándo concibió en el mundo una nación? Se concibió una nación en un solo día. 1948 en Israel. En 1948 se constituyó una nación que fue Israel por el voto de Brasil. Faltaba un voto y Brasil votó a favor de Israel y fue constituida como nación en un solo día. Ninguna nación ha nacido en un solo día, pero Israel sí. Entonces, a lo mejor yo puedo ser que crea un poquito en que Cristo estuvo aquí hace 2000 años y que derramó su sangre y que estuvo en el madero, pero cuando sigo leyendo la palabra y me doy cuenta de que la palabra sigue cumpliéndose a través de las promesas de Dios, entonces estoy entendiendo que la palabra está cumpliéndose por la promesa que hizo Dios. Si se atrasan un poquito en el capítulo 62.
En el capítulo 62 dice, a partir del verso 1, por amor de Sión no callaré, y por amor de ¿quién? De Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Ahí está un nombre nuevo. Fue nombrada capital. Empezaron a poner Paraguay, Guatemala y Estados Unidos sus embajadas en Israel el 14 de mayo de 2018, 70 años después de haber sido constituida como nación. 70 años, un número emblemático que se cumple el 14 de mayo de 2018 poniendo embajadas en Israel. ¿Hay coincidencia? Hay mucha coincidencia. Pero cuando uno ve la promesa de Dios y ve el cumplimiento, entonces uno dice, ya no es coincidencia. Dios está cumpliendo su palabra. Las promesas se están cumpliendo. Entonces Dios sustenta nuestra fe a través de sus promesas. No lo hace a través de palabrería. Por eso Pablo decía en 1 Corintios capítulo 2, los primeros 3 versos, dice que Él no vino a nosotros con palabra humana. No vino con nosotros con palabras persuasivas para tratar de convencernos. No, dice palabras cargadas de poder. Entonces tenemos que empezar a creer y a conocer que los sustentos que tiene Dios son visibles, palpables a través de sus promesas, lo que viene escrito en la palabra, que para nosotros es muy real y que puede ser tan real como nosotros tener la salud. Si ustedes van a Jeremías 33:6, ahí está poniendo una promesa y el Señor ahí dice, porque te voy a traer medicina y te voy a curar. Es una promesa del Señor, no es porque digo, sí, Señor, sáname, cúrame, sí creo que me vas a sanar, me vas a sanar, me vas a sanar. No, ahí dice en Jeremías 33:6, porque te voy a sanar, voy a traer medicina y te voy a curar. Eso dice la promesa de Dios y yo creo a la promesa de Dios. Señor, yo quiero que todo me haga bien, Señor, que todo me salga bien, que no tenga problemas aún en enfermedad, Señor. Yo quiero que tú me sustentes. Y dice, sí, ve a Salmo 41. Salmo 41 dice, bienaventurado el que se acuerda del pobre, porque en el día malo el Señor lo va a sustentar. Es una promesa para ti y para mí si nos acordamos del pobre. Si tú y yo nos acordamos del pobre y del menesteroso sin hacer clasificación de los pobres, porque muchos acostumbran a hacer clasificación de los pobres, y unos dicen, no, este no me engaña, este no es pobre, se hace. Bueno, algunos creemos eso. Pero dice, bienaventurado el que se acuerda del pobre. ¿Sí dice eso? Sí. Dios está basando la fe que Él nos da en las promesas que Él nos puso, dice Aarón. Sí, eso dice Salmo 41. Vamos a darle 5 minutos a preguntas, porque este tema es muy interesante, muy importante, y tenemos que dejar bien claro, hermanas, quiénes somos los que vamos a salir a compartir el Evangelio. ¿Quiénes somos los que tenemos que salir a completar las obras que Dios preparó para que estuviéramos en ellas? Bueno, no podría una persona tener las obras si no tiene el conocimiento Si no tiene de la fe. palabra. Y me refiero a que la fe, para que pueda madurarse en las obras, que pueda dar como resultado, es porque ya tuvimos un conocimiento, y me refiero a que tiene que venir de la palabra o de oírla, como dice. Sí, es que mira, hay una confusión desde hace buen rato, especialmente que salió con Jacobo Arminio y con Juan Calvino. Nosotros no entendemos muy bien acerca de las obras que hacemos para salvación y las obras que hacemos porque Dios las preparó para que anduviéramos en ellas. Entonces, ahí la teoría del arminiano es precisamente de que nosotros somos corresponsables de nuestra salvación por las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer. No era tanto la teoría de Arminio así, era más que todo en base a la predestinación. Y Juan Calvino establecía que la salvación la da Dios, venía del cielo y por lo tanto no la podemos perder cuando somos hechos hijos de Dios. Pero hay otra teoría todavía más, que yo le llamo una teoría amarillista, que es la teoría hipercalvinista.
donde la teoría hipercalvinista es aquel que dice, bueno, entonces si Dios nos predestinó y Dios nos dio la salvación, la podemos perder, entonces podemos hacer lo que queramos y no perdemos la salvación. Podemos incluso pecar sin perder la salvación. Esa es una teoría hipercalvinista. Es decir, va más allá de lo que dice Romanos 6. Entonces, pecaremos más para que la gracia abunde, dice el Señor, no. Porque los que hemos sido libertados del pecado no podemos seguir viviendo en el pecado. El problema es que no nos han dicho que somos realmente hijos de Dios, porque el evangelio tiene que ser completo. Les tenemos que decir que debe haber un arrepentimiento, debe doler. El evangelio duele, el evangelio no es cómodo. No vamos a ofrecer nuevas, mira, pues eres pecador, pero te vas a sentir feliz cuando entregues tu vida a Cristo. Cuando entregan su vida a Cristo, todos empiezan a quejarse. Antes me iba mejor, ahora no. Cuando me acerqué al Señor, ahora tengo más problemas, antes no tenía problemas. Lo que pasa es que antes no veían su verdadera naturaleza y lo malo que ellos eran. Ahora, como dice en 1 Juan capítulo 1, verso 7, porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo, hasta que estamos en luz, dice, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando no estábamos en luz, no sabíamos que la maldad estaba en nosotros. Pero cuando ya estamos en la luz, nos damos cuenta de que realmente éramos muy malos y no sabíamos. Entonces, lo que finalmente termina ahí de establecerse entre Jacobo Arminio y Juan Calvino eran dos teorías que no estaban contrapuestas. Ellos no estaban contrapuestas, eran realmente siervos de Dios. Pero estaban hablando de cosas distintas. Las obras de la carne, las obras de la ley y las obras que Dios preparó para nosotros. Es decir, yo no puedo decir que soy cristiano si no predico el evangelio, porque es el mandamiento que Dios estableció. Dice que la ley se reúne en estos dos mandamientos. ¿Sí? Amarás a tu Dios y a tu prójimo. Nada más, ya no hay otro. Entonces tenemos que completar la ley y los profetas, porque los profetas hablan de lo que Dios va a hacer en este tiempo y el Apocalipsis dice cómo lo va a hacer. Entonces nosotros necesitamos estar convencidos de que las obras son indispensables, no para que nuestra fe madure, porque es el propósito de Dios que hagamos todo lo que tenemos que hacer. Pero nos vamos a dar cuenta que nuestra fe se va a perfeccionar cuando empezamos a dar los primeros pasos. Decían los que fueron a investigar la tierra prometida, dicen, no, ahí está muy difícil esa tierra. Son gigantes que nos van a consumir y van a acabar con nosotros. Y decía Josué y Caleb, no, sí podemos, nosotros podemos contra ellos. Son muy altos, pero así van a caer de esa estatura. Y nosotros vamos a poder. Y no fueron, se la pasaron 40 años en el desierto porque no hicieron lo que Dios les mandó. Dice, vayan y pisen esa tierra. Esa tierra se las voy a entregar desde ustedes, pero no les voy a dar las escrituras hasta que la pisen. No les dio las escrituras, les pudo haber dado las escrituras, pero no se las dio. Tenían que ir a pisar. Yo te voy a dar cada metro que tú pises, te lo voy a entregar, pero tienes que ir a pisarlo. No te voy a dar los papeles ni te voy a dar las escrituras. Nadie se va a acercar a ti únicamente porque tú eres hijo de Dios. ¿No puedes perder la fe por qué, Aarón? Otra vez ponlo. Ya estoy conociendo esta tecnología, está tremenda. Dice, o sea que no puedes perder la fe porque ya fuiste salvo y lavado de tus pecados. Por lo tanto, el que peca y anda perdido jamás fue salvo o escogido por Dios. No puedes perder la fe porque la fe no viene de ti. La fe es un don de Dios, dice la Escritura. El problema es que dice el Señor Jesucristo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, así tan pequeña, fue cuando les dice, cuando se secó la higuera, que maldijo, dice, podrías decir a este árbol, desarráigate de aquí, plántate en el mar. Pero puede ser que tú tengas fe, pero tienes muy poca fe. Es decir, no tienes fe para llamar lo que leímos la semana pasada en Romanos 4:17. En Romanos 4:17 dice que, hablando de Abraham, dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran.
Abraham aprendió a llamar a las cosas que no son como si fueran. Tú y yo tenemos que aprender a llamar a las cosas que no son como si fueran, porque es el propósito de Dios para nosotros. El único problema es que mi fe, la que Dios me dio en los principios, en los fundamentos, en la doctrina que yo aprendí, va a quedar de ese tamaño. Por eso dice el Señor en Hebreos 5, es que hay mucho que explicar, pero hay mucho que decir, pero difícil de explicar, porque te tengo que hablar como niño y no como adulto, porque aún no has andado predicando el evangelio, aún no has ido a la ranchería, no has ido a las colonias, no has ido a aplicarle a tus amigos, no has ido a muchas personas que tienes al alcance a tiro de piedra para hablarles de mí. Entonces tu fe no puede crecer y no puede madurar, porque yo queriendo que seas perfecto, no has salido de tu comodidad para hacer las obras que yo preparé para tu vida. Entonces, no es que la fe se pierda, es que la fe no crece, es que la fe se estanca, porque la fe es de Dios. Entonces, no podemos decir que la fe no existe y que la fe a lo mejor la perdimos. No, no se puede perder. Leímos ahorita en Romanos capítulo 1, que viene como un don de Dios. Ok, hermano, ¿y en qué parte queda el versículo donde dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios? ¿Cómo encaja con todo esto? Mira, la fe viene por la palabra de Dios, hermano. Es en Romanos 8, Romanos 10. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros necesitamos leer la Biblia porque dice el Señor en San Juan capítulo 5, 39, escudriña las escrituras. Escudriñar significa estudiar apasionadamente, no nada más leer. Cuando tú lees las escrituras, algunas cosas se te quedan, otras cosas no se te quedan, pero cuando tú escudriñas, es decir, estudias apasionadamente las escrituras, encuentras la vida de Jesucristo, pero también encuentras la tuya. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Dice, y esas mismas escrituras que te dan la vida, dice, dan testimonio de mí. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que las escrituras dan testimonio de Jesucristo. Es lo primero que llega a nosotros, el conocimiento y la revelación. Pero este conocimiento no se perfecciona si yo no salgo a la calle a que los demás entiendan este tesoro que yo acabo de encontrar. Yo lo primero que hago cuando encuentro un tesoro es que lo entierro otra vez y voy y vendo todo lo que tengo y voy y compro ese terreno, esa parcela y ese tesoro ahora es mío. Y cuando lo saco, lo disfruto y digo, esto es mío y es maravilloso. Es la palabra que me hace reconocer muchas cosas, pero no maduran hasta que yo empiezo a trabajar en ellas. Cuando yo empiezo a evangelizar, empiezo a llevar la palabra, voy y sirvo a otros, voy y les ayudo, voy y consuelo a la gente, voy y hago que los demás sepan que hay esperanza en el Señor. Entonces, yo estoy haciendo las obras que Dios preparó para que yo anduviese en ellas. Es decir, empiezo a trabajar en las cosas que Dios va a perfeccionar en mi vida, porque esas cosas hacen que mi fe se perfeccione. No porque las obras perfeccionan la vida de René Corrales, no. Las obras perfeccionan la fe que Dios puso incipiente como un grano de mostaza en mí y que hacen que esa fe que ha sido colocada por medio de la doctrina crezca y entienda el tamaño tan grande de Dios que usó a un siervo tan minúsculo como yo para que fuera un siervo de Dios, un ministro de Dios, que fuera un profeta a las naciones, así como el Señor quiere ponernos a cada uno. Porque por eso ya no hay patriarcas, se acabaron los patriarcas, se acabaron los apóstoles, se acabaron los profetas, ya nada más hay maestros y nada más hay pastores. Y decimos, ¿y dónde están los demás? Porque acuérdense que estamos hablando en este tiempo la iglesia Laodicea, la iglesia hereje, la iglesia incrédula. Estamos hablando de la última iglesia. La iglesia que piensa que ya tiene todo, que no necesita más. Y nosotros necesitamos más y mucho más. Más de lo que nosotros pensamos que necesitamos y está aquí en las escrituras. Entonces, cuando llega a nosotros la doctrina por la palabra,
esa fe que llegó a nosotros a través de la palabra tiene que perfeccionarse. ¿Cómo se perfecciona? ¿Leyendo más? ¿Estudiando más? No. Esa fe se va a perfeccionar cuando yo salga a pisar la tierra que Dios me prometió. Porque me dice, tú sal y posee esa tierra. Yo te la voy a entregar en tus manos. Y cuando salgas vas a ver el cumplimiento de mis promesas y te vas a dar cuenta que la mies está madura, que tú eres no nada más alguien que sembró, sino también alguien que cosechó. Y cosechaste donde no sembraste. Porque a lo mejor tú no sembraste, otros sembraron, pero tú cosechaste. Hermano, Entonces, bueno, ¿qué pasa con la mies que ya está lista? Al momento de salir a compartir el evangelio, con la gente que no quiere escuchar, con la gente que se niega rotundamente a entablar una conversación. ¿Qué pasa cuando la Biblia dice que la mies ya está lista y en el momento de ir los obreros a la mies, el momento de ir a llevar la palabra, la gente que no quiere escuchar la palabra? ok, mira, es muy sencillo esto. Vamos a manejar un principio de quiénes somos nosotros. Si tú lees Isaías 55, verso 5, dice que muchos correrán a ti por causa de Jehová nuestro Dios. Es decir, muchos están esperando por nosotros, pero no por nuestra mercadotecnia. Porque nosotros muchas iglesias usan mercadotecnia para tener 2,000 o 3,000 miembros en la iglesia. No está mal, pero la mercadotecnia no fortalece ni establece principios de Dios en el corazón de las personas. Los atraemos con la música, los atraemos con eventos, los atraemos con muchas cosas, pero nunca les hemos hecho incómoda la vida, nunca les hemos dicho acerca del arrepentimiento y del perdón. Nunca hemos hablado posiblemente acerca de lo que Dios es en nosotros, de la responsabilidad y seriedad que Dios tiene cuando nos ha hecho honorables y nosotros no le hacemos a Él honorable. Es decir, no le damos el honor que Él merece. Entonces, no vamos a ir a la gente con mercadotecnia, ni vamos a ir con principios activos que maneja la mayor parte de las iglesias. Nosotros tenemos que ir en el poder que nos da el Espíritu de Dios. Entonces, cuando habla y Dios dice, donde llegues a una parte y no seas recibido, entonces sacude el polvo de tus pies y vete a otro lugar. Pero esto lo está diciendo porque iban a prepararse, iban a establecer los principios de lo que iba a ser el evangelio, pero cuando el Señor nos dice, la mies está madura, la preparó la mies desde hace 2,000 años, y en este tiempo a nosotros nos tocó ver una mies preparada. Hasta ahorita yo tengo en esto, tengo 40, 50 y tantos años en el evangelio, y jamás nadie me ha dicho, no me hables de Dios. Nadie me ha dicho, no quiero oírte. Una sola persona no me ha dicho, no me interesa. Hasta ahorita, en mis 50 años, nadie me ha dicho eso. No entiendo. Pero estando en la calle, por ejemplo, en un evento masivo de evangelismo, donde tú te quieres acercar a cualquier persona que no conoces y gente pues que no quiere, o un rechazo total y absoluto, ¿verdad? Bueno, un evento masivo, hermana, es un evento que está hecho. Yo no crees que estoy en contra de esto, no estoy en contra. Pero Jesús no estableció templos. Si tú te das cuenta, los templos eran lugares donde había muchos problemas. Jesucristo llegó al templo, leyó Isaías 63 y lo querían matar. Llegó al templo en Jerusalén y acabó con todos los vendedores. Lo querían matar. En los templos hay muchos problemas, pero dice que ellos se juntaban en la iglesia de Éfeso, que estaba en la casa de fulanito, en la casa de sutanito. Antes era un gobierno celular, era un principio de reunión en las casas. Entonces, cuando me dices de un evento masivo tiene mucha mercadotecnia, hermana, porque necesitas hacer una preparación muy intensa, muy grande, y por cuidar los detalles técnicos descuidas a las personas, que son las vidas. Tú me podrás decir que hay personas que se dedican a lo técnico y otras personas a lo espiritual, pero realmente todo es espiritual, hermana. Entonces, toda la gente está preparada. Si la palabra dice que la mies está madura, es que la mies está madura. Nadie se va a negar a escuchar el evangelio
cuando ha ido a un evento masivo. ¿Por qué está ahí la gente? Porque quiere escuchar algo de Dios, algo que realmente le impacte. Y lo que le va a impactar no es el canto, no es la predicación. Va a ser el detalle tan pequeño que alguien llegue y lo abrace y le diga, yo te amo. Yo quisiera ayudarte. ¿En qué te puedo ayudar? Porque necesitamos cubrir la necesidad de afecto de las personas. Nadie les dice, yo te amo. Entonces esperamos que comprometer al Señor y decirles, Dios te ama. Es tan impráctico, tan abstracto lo que les decimos, Dios te ama, pues sí, ¿dónde está Dios? Entonces tenemos que empezar a trabajar en los eventos más pequeños, en las casas, con los vecinos, con los compañeros de escuela, etcétera, etcétera, ¿sí? No estoy en contra de todo eso, no. Yo no, a lo mejor no ando en todo esto porque yo ando visitando ranchos, ando en otro lugar, sí, yo ando ranchando, como dicen, como decía el hermano Sariñana, ando ranchando. Entonces, sí me importa que entiendan este sentido que le quiero dar al Evangelio. Ustedes son alguien muy especial y Dios los escogió. Dios los va a preparar en la perfección del Evangelio. La perfección del Evangelio son las obras que Dios preparó para que ustedes anden en ellas. Porque Dios las preparó desde antes. Por eso le dice el Señor a Jeremías, desde antes de que se formase tu embrión, yo ya te conocía, ya te he ido a visitar, ya sabía quién eras, antes de que fueras embrión. Entonces, Señor, también a nosotros, también. Dios no hace excepción de personas. No hace acepción de personas. O sea, la Biblia dice que ya desde antes de la fundación del mundo estaban ya escritos en el libro de la vida. Entonces, hay obras de la ley, hay obras que Dios preparó de antemano para nosotros, pero ¿qué pasa? Porque Dios está dando oportunidad de que todos ellos se conviertan. Les dice a los santos en el cielo, no, descansa un poco de tiempo hasta que tus consiervos se unan. O sea, hay una espera porque Dios de antemano sabe el corazón y conoce el futuro y conoce el final. Entonces, ¿qué pasa si ellos van a aceptar, pero si nosotros no les hablamos? La mies está madura, pero si no la cortas, ¿qué va a pasar con la mies? Se va a secar. ¿Sí? Entonces, hablar de la predestinación, lo que tú me estás diciendo es, tenemos que tocar la predestinación y es importante tocar la predestinación, porque Dios dice en Romanos 8:29 que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. La próxima semana vamos a tocar un poquito la predestinación. Es un tema un poco largo, no vamos a meternos en todo eso, pero es importante meternos en la predestinación para no menospreciar el evangelio o el evangelismo, porque podemos hacer que el evangelismo no tenga impacto o no sea importante, porque pensamos que si existe la predestinación, entonces no hay necesidad de hacer estas cosas. Porque cuando dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, es que no es porque a uno iba a amar y a otro a aborrecer, no, es porque uno iba a ser más amado que el otro, porque uno estaba diciéndole al Señor, sí, Señor. El problema es que no tuvo el mismo tratamiento Esaú con su padre y con su madre. Es decir, Jacob estaba empeñado en recibir la bendición, pero Esaú no, porque no fue discipulado. Nadie se le acercó a hablarle acerca de un Dios grande y maravilloso. Ya lo tenía Jacob porque la mamá no se le separaba, era el preferido, era el consentido. Entonces ella lo estaba ministrando y discipulando, pero no hay gente que necesita también que vayamos a hablarle, así como a Jacob, porque su madre se involucró con Jacob para engañar a su padre y a su hermano. Pero nadie se involucró con Esaú para engañar a su padre. Sí, porque la palabra a lo mejor predestinación, digo que ya lo veamos más a fondo, podría sonar como que tú sí, tú no, tú sí, tú no, cuando en realidad Dios ya sabe tu corazón, lo que vas a decidir, pero no tanto porque tú estés predestinado a perderte, o sea, no es elección de Dios, sino del corazón de la persona, y Dios de antemano lo sabe. Así es. Ahí entra, por último, entra ese pedacito donde dicen en Romanos 8:29, a los que antes conoció.
también los predestinó. Y eso lo discutimos la otra semana. Ok. Bueno, entonces... Anoten las dudas para empezar con ellas la próxima semana. Amén. Listo. Entonces, así nada más ya para resumir todo lo que habló, hermano, la miel ya está lista. Ya estamos nosotros preparados. El evangelismo como un obstáculo, pero no el evangelio. Somos la primicia de Dios. Al referirme primicia de Dios me refiero a los gentiles. Estamos listos, como dice la Biblia, que hijo varón, dedicados para Dios. La fe es igual a las obras. Las obras perfeccionan a la fe. Y bueno, ya lo que yo también quería preguntarles es donde dice la Biblia, cuando Cristo venga encontrará fe en la tierra. ¿Quiere decir que cuando Cristo venga encontrará obras en la tierra? Bueno, depende de cómo se han preparado los discípulos, cómo fueron preparados los discípulos. Encontraron ellos fe porque encontraron obras. Es decir, el Señor lo ministró también que los 12 apóstoles evangelizaron el mundo, pero tenían que ser bien discipulados. Tenían que no nada más escuchar, tenían que ver. Ellos tenían que entender lo que era confiar en el Señor para que llegara el evento donde vino el bautismo en el Espíritu Santo, en el Pentecostés, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ellos tenían que haber sido discipulados acerca de todo lo que estaba por venir. Jesucristo no les enseñó únicamente lo que iban a sufrir, les enseñó todo lo que iba a venir y les habló de Mateo 24. Van a sufrir, van a batallar, pero no se preocupen, ustedes son más que vencedores.